Kerem Bürsin le dijo algo a Andercel que te va a volar la cabeza. Literalmente vas a alucinar con lo que se destapó. Mucha gente está hablando, ¿verdad? De que si volvieron, que si no volvieron, que si se vieron, un montón de rumores. Pero es que ahora salió algo nuevo, algo que de verdad no me esperaba para nada. Imaginaos la escena, están ahí tranquilos y de repente Kerem suelta esto. Para ser honestos, cuando escuché el rumor inicial, pensé, venga ya, esto es inventado. Pero después de darle vueltas, de ver las reacciones y de que la cosa se ha puesto más seria, me da que hay miga. Lo que yo creo que está pasando es que algo cambió entre ellos, y parece que fue una conversación clave. Muchos dicen que fue una tontería, una simple charla, pero yo sospecho que fue mucho más. Piensen en todo lo que vivieron, la fama que explotó con la serie, la presión. A veces cuando pasas por algo así, necesitas que alguien te diga las cosas claras. Y parece que Kerem fue ese alguien para Ande. ¿Qué le pudo decir? Pues mira, estoy especulando aquí, ¿eh? Pero si yo fuera Kerem, y viera todo el follón que se arma cada vez que hacen algo juntos o se cruzan, le diría algo como, Ande, ¿hasta cuándo vamos a seguir alimentando esto? Tenemos que ser más listos. O quizás algo más directo, mira Ande, lo que sea que esté pasando entre nosotros, o lo que la gente cree que pasa, nos está haciendo daño. Necesitamos poner límites. Imagínate la reacción de Ande. Ella, que también está siempre en el ojo del huracán. Podría haberse enfadado, o quizás se quedó en silencio procesando las palabras. Es que es fuerte pensar en esa conversación. Porque no es solo una charla de amigos, es una conversación entre dos personas que se conocieron en circunstancias muy intensas y que ahora son figuras públicas gigantes. Yo creo que este comentario, o lo que sea que le dijo Kerem, fue un punto de inflexión. Quizás se dio cuenta de que no podían seguir en ese limbo de amigos con pasado, o algo más que amigos, sin que el mundo entero se les echara encima. Es una presión brutal, ¿sabes? Y si él le soltó la verdad, aunque duela, puede ser lo mejor para ambos. Lo que me intriga es el cómo se lo dijo. ¿Fue con cariño? ¿Fue con frustración? Porque el tono cambia totalmente el significado. Si fue con rabia, pues a lo mejor solo avivó el fuego. Pero si fue con una sinceridad apabullante diciéndole, esto no nos beneficia, necesitamos cuidarnos, entonces ahí sí que cambia todo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué significa esto para su relación? ¿Este comentario de Kerem hizo que Ande se diera cuenta de algo? ¿Los ha acercado más o los ha alejado definitivamente? Yo me inclino a pensar que si la conversación fue sincera y constructiva, podría ser el primer paso para una nueva etapa, ya sea como amigos o quién sabe, con una perspectiva más madura si decidieran intentarlo de nuevo. Pero a ver, no nos olvidemos de que son actores, son personas muy mediáticas. A veces lo que parece una cosa, es otra. ¿Creéis que esto es solo una estrategia para generar expectación, o realmente fue una conversación seria que marcó un antes y un después?